No hay una semana sin su escándalo. Ahora el de Nacho Cano y su detención express por presunta explotación laboral de inmigrantes. La detención duró 10 minutos apenas y algunos medios afines al gobierno la publicaron en tiempo real. Curioso como poco. El cantante compareció un rato después ante la prensa rodeado de los supuestos inmigrantes explotados, becarios mexicanos de su espectáculo Malinche. Ahí dijo que todo era un montaje policial contra él por ser amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que incluso temía por su vida y señaló con nombres y apellidos a un comisario responsable de su detención, que fue el que estuvo detrás también del operativo de la policía en Ferraz en aquellas manifestaciones contra Sánchez en las proximidades de la sede del PSOE. Inmediatamente la izquierda ha salido en tromba contra él y contra Ayuso. La amistad entre ambos es un caramelo que los detractores de la presidenta madrileña no iban a dejar de saborear. A Nacho Cano le han acusado de ser un friki estrambótico y un conspiranoico. No es posible, dicen, que la detención del artista se deba a un complot orquestado desde el poder. Y la verdad es que parece que tienen razón. Suena muy exagerada y muy poco creíble la argumentación de Cano, esa es la verdad. Pero lo que también es llamativo es la reacción de esos que le niegan cualquier credibilidad. Son los mismos que se la dan a Pedro Sánchez cuando denuncia que él mismo es objeto de una trama fascista de jueces políticos y periodistas que quieren destruirle. Es más, para amplificar su teoría, montó la farsa aquella del encierro durante 5 días en la Moncloa, supuestamente deshojando la margarita de su continuidad en política. Meses antes achacó esa misma trama el deseo de meterle en la cárcel y denunció maniobras para conseguirlo. A ese disparate irresponsable de Sánchez, los críticos de Nacho Cano le han dado toda la credibilidad del mundo. 2 denuncias de sendas confabulaciones tratadas de forma diametralmente opuesta. El periodismo de izquierdas es lo que tiene, una vara de medir para los suyos y otra para los demás. Es evidente que es injusto ese tratamiento diferente a una denuncia de la otra, pero incluso, aunque se valoraran ambas de manera crítica, sería igualmente injusto, porque lo que ha hecho Pedro Sánchez es igual de disparatado, pero mucho más grave. En su caso, es el presidente del gobierno nada menos el que de manera totalmente irresponsable pone en entredicho la limpieza del sistema. Nacho Cano, al fin y al cabo, no es más que un cantante sin ningún poder político. Así que la severidad con la que se está juzgando a Cano debería multiplicarse por 100 en el caso de Pedro Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos, como siempre, con nuestro editorial del director de Es Diario, Benjamín López, poniendo ya el dedo en la llaga sobre esta bomba informativa que nos cayó ayer. Detención sorpresiva del cantante Nacho Cano, que fue llamado a declarar a una comisaría en relación con asuntos que tenían que ver con su espectáculo, que está teniendo mucho éxito, por cierto, Malinche, y al final acabó detenido, dando después una rueda de prensa, pues explicándose qué es lo que él tenía que decir sobre todo esto. Bien, ya ha habido un montón de reacciones a raíz de esta detención del cantante. Hoy lo vamos a analizar con el director, por supuesto, con Benjamín López y también con Gorka Maneiro, que se estrena en nuestro Es Política. Gorka Maneiro ha sido diputado del Parlamento Vasco y últimamente anda relacionado con el partido Izquierda Española. Además, es un gran analista político. Gorka, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, un placer. Bueno, me gustaría lanzarte la primera pregunta al hilo de lo que estaba diciendo el director de este diario, Benjamín López, en su editorial. ¿Hasta dónde llega la política? ¿Hasta dónde puede llegar la política y la mano de Marlaska en este asunto? Yo creo que hasta donde nos podamos llegar a imaginar, o al menos sospechamos que puede ser así. Es decir, la cuestión es que en el momento actual en España nadie se fía de nadie, y en concreto los ciudadanos en general, o muchos millones de ciudadanos, no se fían de este gobierno y tampoco se fían de determinadas actuaciones judiciales e incluso policiales. Ese es el drama, ¿no? Y entonces en esta situación, pues por un lado, nada se puede creer al 100% y por otro lado, todo es perfectamente posible, ¿no? De ahí que, efectivamente, las acusaciones realizadas por Nacho Cano, sin yo tener datos sobre la cuestión, pues pueden ser creíbles, ¿no? O sea, nadie ya le extraña que el gobierno haga determinadas actuaciones para desviar la atención, para cambiar de escenario,
para, en fin, digamos, lanzar una amenaza, ¿no?, sobre determinadas personas que se mojan en relación a determinadas cuestiones políticas. Yo no sé en qué quedará el caso Nacho Cano, pero el tema es que actualmente hay una gran desconfianza en el gobierno de Pedro Sánchez y hay una desconfianza en la justicia como consecuencia que los principales partidos políticos la han utilizado o han intentado utilizarla a su servicio y la han colonizado. Ese es el problema de fondo, yo creo. Y me gustaría que escuchara también nuestra audiencia, hacía referencia a Benjamín en su editorial, a la prontitud con la que algunos medios ya se hicieron eco. Ayer Nacho Cano, en esa comparecencia que tuvo después de todo este incidente, de toda esta movida, hacía referencia también a cómo lo estaban publicando prácticamente en tiempo real algunos medios de comunicación y a su amistad con Ayuso también. Vamos a escucharlo. A hacer una simple una testificación. Me detienen, pero me detienen 10 minutos. Me detienen para hacerme la foto, ponerme la huella y saliendo El País y la SER, curiosamente, dan la noticia de que he sido detenido. Detenido. Señores, detenido, aquí estoy. Benjamín, esta comparecencia de Nacho Cano fue realmente muy extensa, estuvo arropado por gente de su espectáculo. ¿Puede ser determinante esa amistad con Ayuso a la hora de que Marlaska haya movido sus piezas en esta operación tan sorprendente, tan rápida? ¿Hasta dónde puede llegar la amistad con Ayuso en esta operación? Hombre, sinceramente, es que me cuesta tanto creer, de verdad, seré un ingenuo, pero me cuesta tanto creer que haya un complot político detrás de la detención de Nacho Cano, porque entonces ya estaríamos en una pseudodemocracia. Sería verdaderamente preocupante, ¿no? No se quedaría en una anécdota, sino que tendría una relevancia verdaderamente tremenda, ¿no? Porque, claro, la utilización policial, empezar a detener a ciudadanos particulares más o menos conocidos o anónimos, porque si se detiene a Nacho Cano se puede detener mañana a un director de periódico o a un periodista relevante o a un deportista que se manifieste contra el gobierno. Entonces estaríamos hablando de que no estamos en una verdadera democracia, sino una pseudodemocracia en un régimen casi totalitario, ¿no?, donde el gobierno es capaz de utilizar a la policía para sus fines y además violentando absolutamente los derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Entonces, sinceramente, me cuesta muchísimo creer esto, ¿no? Igual que me cuesta creer, lo decía en la editorial, que Pedro Sánchez sea objeto de una trama fascista política judicial y mediática, ¿no?, contra su mujer para atacarle a él, ¿no? Es que, a ver, yo creo que Nacho Cano, pues, hombre, tendrá sus motivos. Evidentemente, la detención es rarísima y lo que ayer parecía que podía comprometer a Ayuso, porque enseguida el Partido Socialista empezó a utilizarlo contra la presidenta madrileña, como hace habitualmente, ¿no?, por prácticamente cualquier tema que le roce de refilón. En esto es una simple amistad, pues empiezan a utilizarlo contra ella. Y ayer ella parecía que podía, bueno, no sé, verse de alguna manera comprometida con este asunto, remotamente, pero bueno, como digo, a través de esa utilización política. Pero hoy vemos que a lo mejor el que tiene que dar explicaciones es Grande Marlaska, ¿no?, el Ministerio de Interior, explicarnos qué ha pasado aquí realmente. Te digo, me cuesta muchísimo creer que haya un complot policial, me niego a creer eso, porque entonces estaríamos ante prácticamente un estado fallido donde el gobierno utiliza la policía a su antojo para perseguir a los ciudadanos. Eso tiene un nombre horroroso, feísimo, y de momento, vamos a ver cómo evoluciona esto, pero yo de momento no quiero darle carta de naturaleza, ¿no? Creo que es un tema gravísimo, que hay que tener pruebas de que eso ha sido así, porque si no es que, ya te digo, es para salir corriendo de este país. Claro, luego vamos a ver qué dicen los integrantes del espectáculo, que también estuvieron arropando ayer a Nacho Cano. Gorka, tú que vives en un entorno y que has vivido en los años duros en el País Vasco, que sabes perfectamente cómo funciona la policía y hasta qué punto es escrupulosa la policía cuando tiene que hacer alguna opción, incluso en ambientes de terrorismo como el que había en el País Vasco. ¿Crees que se está un poco tomando a la ligera esto de que el ministro del Interior ordene detenciones policiales o ordene operaciones como la que ordenó el otro día, que luego hablaremos de ello, lo de Begoña Gómez, protegiéndola de esa forma tan excesiva? ¿Se está frivolizando ya lo de la policía? ¿Nos estamos yendo un poco a lo bananero también en este asunto?
esa sensación da, ¿no? Yo creo que la policía, por lo menos hasta hace poco, era un cuerpo con enorme prestigio, salvo para los delincuentes, ¿no? Evidentemente, pero sí que la policía siempre ha gozado históricamente del apoyo de la ciudadanía española, ¿no? Y entonces, cuando hay un gobierno que está dispuesto a utilizar cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder o perjudicar a sus adversarios políticos, ya convertidos en enemigos, pues empiezan a surgir determinadas dudas, ¿no? Y eso es muy peligroso, efectivamente, como decía Benjamín, muy peligroso que ya vivamos en un país donde todo esté bajo sospecha, ¿no? Donde cualquier cosa ya sea casi creíble. O sea, no queremos creerlo, ¿no? Efectivamente, pero hay ciertas sospechas, ciertas dudas. No estamos plenamente seguros de que las actuaciones policiales son perfectamente legales y están justificadas. Yo quiero creer que sí. Y en relación con la justicia, pues a veces que cosa parecida, ¿no? Entonces, en fin, se desprestigia el país y esto es muy malo para el país en su conjunto y para cada uno de los ciudadanos. Si me permites, Y, Javier, sí, claro, es que evidentemente hay una desconfianza gigantesca en las instituciones, pero que ha sido abonada principalmente desde el propio gobierno, ¿no? Ha sido el presidente del gobierno en el que con esta farsa de su encierro en la Moncloa, las cartas a los ciudadanos, poniendo la teoría sobre la mesa de una conspiración fascista contra él, el que ha hecho que todos, o que incluso también sus votantes, duden del sistema, ¿no? Estamos en una duda permanente, pero es la irresponsabilidad gigantesca de la persona que dirige políticamente este país, que es el primero que pone en solfa a las instituciones. No solo por la denuncia de esa trama, sino también por la utilización de diversas instituciones como la Fiscalía General del Estado o de organismos públicos como el CIS, etcétera. Ese intervencionismo brutal del gobierno sobre instituciones y sobre organismos públicos hace que la desconfianza sea absoluta. Por lo tanto, esto de Nacho Cano, que si lo denuncia hace 10 años o 5, bueno, sí, 10 años, sí. todo el mundo hubiera dicho, bueno, este señor está loco, se le ha ido la olla o es una estrategia de defensa. Pues hoy día efectivamente nos hace dudar a todos, ¿no? ¿Habrá algo detrás? ¿De verdad se está utilizando la policía? Es creíble en el entorno actual en el que el propio presidente denuncia que se está utilizando a los jueces, a los medios de comunicación, a los políticos contra él. Claro, ¿cómo no va a ser, no va a ser creíble o te va a hacer dudar? Evidentemente, si el presidente del gobierno está diciendo lo mismo. Claro, y una cosa son los diferentes medios de comunicación privados que pueden, digamos, tener sus propios intereses o su propia forma de ver las cosas, etcétera, pero otra cosa son ya instituciones, organismos del propio Estado, las que están ya en duda. La colonización de las instituciones por parte de los partidos políticos en España es histórica, pero sí que es cierto que parece que va a más, ¿no? Y si bien, pues hasta ahora podríamos decir, en fin, vamos a esperar unos días, unas semanas, a ver si todo se aclara y efectivamente ver quién tiene razón. Ahora ya tampoco tenemos claro que se vaya a conocer la verdad en unos cuantos días o en unas cuantas semanas, porque quizás la historia se termine, se cambie de tema, se hable de otras cosas y eso queda ahí, ¿no? Como medio olvidado. O sea, tenemos tampoco, por lo tanto, no tenemos la seguridad de que se vaya a aclarar esto. Es otro problema añadido como consecuencia del desprestigio, sobre todo efectivamente del gobierno que está dispuesto a colonizar todas las instituciones. El caso que estoy con eso de y al fiscal quien lo nombra como declaración fundacional del sanchismo totalmente, y la figura Benjamín de Marlaska, que está chamuscado desde también la prehistoria del sanchismo, pero que se sigue chamuscando, pero ahí sigue, ¿no? Bueno, claro, es que en este desprestigio total de las instituciones, Marlaska también tiene un papel, evidentemente, ¿no? Y ese papel su trayectoria política. Su trayectoria política está llena de sombras, que está llena de motivos para que efectivamente hubiera dimitido desde hace mucho tiempo por actuaciones bastante arbitrarias e irregulares, ¿no? Porque ahora, claro, la utilización de la policía contra un ciudadano como Nacho Cano sería una arbitrariedad gigantesca. Pero es que ya ha sido, Marlaska ya ha protagonizado arbitrariedades con López de los Cobos, que han sido además juzgadas y sentenciadas como arbitrariedades. O sea, esto no hay que especular, ¿no?
Marlaska ha mentido a la opinión pública, por ejemplo, con el tema de la valla de Melilla. Quiero decir, tiene una serie de actuaciones que ya le ponen su figura en entredicho y que contribuyen a esa desconfianza de la que estamos hablando, ¿no? La propia figura del ministro del Interior, absolutamente desprestigiada, hace que todavía se pueda dar un poco más de credibilidad a la denuncia de Nacho Cano, que en circunstancias normales, pues la verdad es que no la tendría, sería muy difícil. Aquí, por lo menos, la duda está ahí. Y a eso contribuye no solo la acción del gobierno en general, de Pedro Sánchez en particular, sino también la propia figura de Marlaska totalmente desprestigiada porque, como digo, ya ha sido el protagonista de acciones muy arbitrarias. Bueno, vamos a ir cerrando este tema. Antes quiero que escuchemos también lo que decían los integrantes de Malinche, porque aquí el caso es que había una serie de personas, de jóvenes que se están formando, que no tienen un contrato de trabajo, sino que han venido a España a formarse para ir luego a México a llevar el espectáculo de Malinche. Es decir, no son los que están trabajando en Madrid, sino los que han venido aquí a formarse para hacer el espectáculo de Malinche, y eso en principio no tiene ninguna ilegalidad. Y eso es lo que alega Nacho Cano, que además ayer estuvo acompañado por personas de su espectáculo y algunos pues también quisieron hablar. Tenemos ahí el corte para dar la explicación y para defender al director de Malinche. Bueno, sí nos hicieron preguntas encaminándonos a atacar por cualquier lado a Nacho, a lo que todos estábamos repelando. O sea, a mí me preguntaron en lo personal, ¿alguna vez te has sentido incómoda por Nacho? Y yo dije, claro que no. En primera, porque ni siquiera tenemos una relación directa con él, lo vemos para cosas pues como de clases o en las funciones. Y me volvieron a preguntar, ¿pero alguna vez te ha mirado o te ha tocado? O sea, como... ¿De dónde? ¿Tú alguna vez, o sea, en ese momento que te pregunta, la policía, ¿tú te sientes coaccionado? O sea, a decir algo que no es verdad. Claro, porque nos hicieron también como mucha insistencia. O sea, por ejemplo, nos enseñaban unas imágenes y querían que reconociéramos a fuerza a personas que en primera las fotos estaban muy borrosas o estaban muy diferentes. No bueno, yo en lo personal no las identificaba de primera y me enseñaban fotos en el móvil, o sea que yo tenía identificadas las redes sociales de las personas a las que querían que... Entonces, de ahí nos señalaron. Okay. Esa foto que te enseñaban, te decían quién podía ser. Me dijeron, ¿y reconoces a esa persona? Y yo, sí, o sea, porque en sus redes sociales, claro, pero en las imágenes que nos enseñaban, ellos no. Ah, bueno, pues búscala bien, ¿no? Joder, no más a la derecha. O sea, claro que querían, o sea, encaminarnos a responder lo que ellos querían escuchar. Ni siquiera teníamos nosotras opción de, pues como de dar nuestra propia opinión, ya todo estaba encaminado a lo que querían escuchar. Todo estaba manipulado, todo estaba encaminado. Al parecer hubo una becaria que fue expulsada, una única becaria que fue expulsada por mala conducta, y esta es la que ha levantado toda la liebre, digamos. Que ellos, los propios becarios, se están negando en esa comparecencia, porque aquí Gorka hasta se insinúa temas sexuales, ¿no? O sea, hasta ese punto llegó la persona que lo denunció. Sí, bueno, vamos a ver en qué queda, ¿no? No vamos a, digamos, por supuesto, creer en la inocencia del detenido durante 10 minutos, en la presunción de inocencia, etcétera, y confiar todavía en que esto se clarifique, ¿no? Y si hay algún culpable, pues pague por ello, y si no, pues pague quien efectivamente ha cometido una actuación irregular por parte, digamos, en este caso, de la policía o de algún superior que corresponda, ¿no? Eso es lo que yo espero que ahora se pueda por fin aclarar, y que no se olvide este tema y que sepamos en un tiempo determinado cuáles son las responsabilidades de cada una, en este caso, de cada una de las partes, por así decirlo. Benjamín, no sé si tenemos que seguir invitando a la audiencia a ver Malinche. Yo lo estuve viendo hace unos días, la verdad que es un espectáculo muy bien montado, que da una visión muy positiva, pero también muy inteligente de lo que es la historia española, sin ocultar nada. No sé hasta qué punto esto puede afectar al espectáculo, o hay que invitar a la gente a que siga yendo, ahora que se lo van a llevar a Ibiza, me parece, y luego a México. Hombre, yo sinceramente que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿sabes? Como claro, no puede ser de otra manera. Ni invito ni dejo de invitar, ¿no? Pero bueno, yo vamos a ver, entrando en la acusación policial, la verdad es que a priori te diría que lo va a tener complicado la policía, ¿no? Porque si los propios aludidos exculpan totalmente, desde luego de esos temas de insinuaciones sexuales y tal,
pues parece ser que, según este testimonio que hemos escuchado, no existía nada de eso. Y respecto a la contratación irregular de personas que no estén aquí en situación del todo legal, pues no sé, es posible que administrativamente haya cometido algún fallo. Desde luego, lo que parece evidente es que no estamos ante el caso de explotación ilegal de inmigrantes, que es lo que se nos viene a todos a la cabeza, un invernadero de Almería, donde gente sin papeles trabaja allí de sol a sol recogiendo pimientos. Pues no, ante eso no estamos, es evidente. Que puede haber algún fallo administrativo en la contratación, en la forma en la que se ha traído a estas personas. Pues no tengo ni idea, puede ser y puede que haya algún problema administrativo ahí. No estamos ante un tráfico de inmigrantes, eso es evidente, es ridículo, ¿sabes? Es ridículo pensarlo, pero es posible que le traiga algún problema porque si la administración a un ciudadano le busca las cosquillas, pues se las puede encontrar porque, bueno, como digo, puede haber defectos de forma en la contratación, etcétera. No lo sé. Bueno, esto se aclarará todo, pero evidentemente no es un traficante de inmigrantes, Nacho Cano. Eso creo que queda absolutamente claro. Esto se hizo con la Embajada de México. Por eso todas estas sospechas tienen cierto realismo, ¿no? O sea, le puedes dar cierta credibilidad, ¿no? Estas sospechas de que hay algo más detrás de una simple actuación policial. Veremos a ver en lo que queda. Desde luego, yo, por Nacho Cano, siento un respeto como artista que es, además un referente de la música española, sin duda. Luego ya en su actividad personal ni le conozco y yo iría a ver su espectáculo porque además creo que siempre hay que separar al artista de la persona, ¿no? Porque, bueno, te puedes muy bien o puedes admirar a una persona que se sube en escenario y luego en su vida particular ser un auténtico desastre o no ser referente absolutamente de nada. Son cosas paralelas. Por lo tanto, al que le guste Nacho Cano, pues si le parece bien, que vaya a verlo. Si no le parece bien, que no vaya a verlo. Son asuntos, yo creo, que no deberían tener nada que ver uno con el otro. Bueno, yo creo que ese cierre de Benjamín López está perfecto para cerrar de momento el tema de Nacho Cano, porque todavía lo queda Andare Morena, todavía se seguirá hablando de ello, pero tenemos también el caso del tsunami democrático o del tsunami democratic, como dicen ellos, aquella algarada brutal, pero brutal, que dejaron Barcelona destrozada totalmente, los cachorros del independentismo en aquellos días aciagos cuando intentaron saltarse a la torera, pues lo que fue la legalidad constitucional, hablando claramente de dar un golpe de Estado. Bueno, esas son imágenes de aquellos días brutales, con agresiones, con heridos, con policías heridos, con policías que todavía continúan prácticamente de baja desde aquello. Bueno, pues ha habido un error de forma en el procedimiento, un despiste, por así decirlo, de García Castellón, y ese tema se ha archivado. Se ha archivado, con lo cual a Puigdemont no se le va a poder encausar por este tema. Estamos pendientes de lo que ocurre con la malversación, de lo que ocurre con la reactivación muy interesante de la trama rusa, de la implicación de los servicios secretos rusos en todo aquello, pero por el tema del vandalismo, del terrorismo y de lo que ocurrió en las calles, ya no. Así que en el gobierno de Cataluña están quedando palmas con las orejas, claro. Esto es lo que decía la portavoz del gobierno catalán. És veritat que si vas con los amigos de Torri... La qüestió, com dèiem, s'ha acabat per un error processal. Però bé, sigui com sigui, avui sí que ha arribat la justícia, encara que hagi sigut d'una manera gairebé delirant. Tant de bo aquest alleugeriment que des d'ahir senten les 10 persones imputades pel cas Tsunami per terrorisme, com Marta Rovira, Oriol Soler o Jesús Rodríguez, es pugui fer extensiu el més aviat possible també al president Puigdemont i a Ruben Wagensberg. Que la justícia sigui una realitat també per a ells, si pot ser avui mateix, perquè allargar aquest pronunciament també és allargar una condemna injusta d'un cas que alguns van voler sentenciar amb lleis fetes a mida. Palmas con las orejas, Gorka. Condena injusta, persecución injusta, victimismo a tope. Vamos, que les ha venido al pelo un despiste de García Castellón en este caso. Sí, un error procesal parece ser que es. Efectivamente, tiene razón la persona que hablaba. Se están cometiendo muchas injusticias, las principales, la concesión de los indultos y la amnistía. Esas son las dos mayores injusticias que se han cometido en los últimos años en España, ¿no? El culmen de la corrupción política, que es indultar y amnistiar a quienes se saltaron la legalidad vigente y la Constitución española,
para extranjerizar a millones de ciudadanos en una parte de España, en este caso en Cataluña. Hechos gravísimos, perpetrados con violencia clara, es evidente, auspiciados por políticos fanatizados y sin escrúpulos, y que nada menos que el actual presidente del gobierno, y esto es otra vez lo grave, decidió primero indultar y después amnistiar, más allá de determinadas causas o donde se hayan podido cometer determinados errores procesales. Lo importante es esto, es que tenemos a un presidente del gobierno que decidió indultar y amnistiar a una serie de corruptos, sediciosos, desobedientes en relación a las instituciones, y ese es el asunto, y que además pretende seguir beneficiándolos económicamente y políticamente. Esa es la mayor de las injusticias. Eso sí que es una injusticia, ¿no? Romper la separación de poderes, la igualdad ante la ley, de tal forma que efectivamente haya una serie de ciudadanos, políticos, profesionales, socios de Sánchez, que están por encima de la misma. Y así como nosotros tenemos que pagar escrupulosamente los impuestos y cumplir todas las leyes, pues hay una serie de personas que no. Eso es lo grave y eso es efectivamente lo injusto y lo que debe ser denunciado políticamente. Benjamín, van cayendo como una ficha de dominó todos los casos que pueden estorbar a ese objetivo último del sanchismo que decía Gorka Maneiro. Pero ¿cómo puede afectar esto al tablero político catalán? De momento, esto permite, por ejemplo, que Marta Rovira pueda venir a España sin problema. ¿Qué movimientos podemos ver en los próximos días? Pues podría afectar, la verdad es que no tengo la bola de cristal, pero el regreso de Marta Rovira, la presencia física de Marta Rovira aquí, puede hacer dar un giro al asunto de la negociación de Illa con Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? No sé hasta qué punto, pero probablemente las cosas se ven diferente cuando vuelves libremente, ¿no? a España, a Cataluña en este caso, y puedes negociar allí directamente. Quizá tenga alguna influencia, ¿no? en la posibilidad de que ella sea investido por Esquerra de Cataluña, Esquerra Republicana, aunque también tengo bastantes dudas al respecto, ¿no? Porque en Cataluña llevamos una década instalados en una dialéctica que es el enfrentamiento entre independentistas y constitucionalistas. Claro, la gente ha salido a la calle, como veíamos en las imágenes, ha salido a la calle, ha montado barricadas, terrorismo o no, según el juez García Castellón, que la verdad es que es un error gravísimo, un error tremendo, ¿no? Pero ni siquiera se va a poder juzgar y determinar si verdaderamente hubo terrorismo ahí, y puede que un delito de terrorismo o delitos de terrorismo queden impunes, o sea que la gravedad es enorme, ¿no? Pero el caso es que a los catalanes les han estado obligando o forzando o empujando a salir a la calle para pelearse por la independencia, que era lo fundamental. Durante una década llevamos instalados en esta dialéctica y en estos hechos. Claro, ahora mismo el Partido Socialista y algunos sectores de Esquerra Republicana apelan a otros parámetros, que es el partidos progresistas frente a la derecha. Claro, es muy difícil, yo creo, instalar ahora mismo, después de una década, instalar en la sociedad catalana ese discurso, ¿no? de izquierda-derecha, cuando llevamos 10 años hablando de independentismo, contraconstitucionalismo, del pueblo catalán absolutamente reprimido por el Estado español, etcétera. A montar un gobierno en otros parámetros parece difícil. Por lo tanto, no creo que haya muchas posibilidades de ver investido a Salvador Illa, porque las bases, los votantes, los ciudadanos independentistas, en este caso Esquerra Republicana de Cataluña, creo que no tragarían con eso fácilmente, ¿no? Les han contado otra película y ahora dicen que no, que lo importante, bueno, que lo de la independencia ya veremos, que ahora lo importante es formar un gobierno progresista, ¿no? No sé, veremos a ver si esto de Marta Rovira y su posible retorno a España tiene influencia, pero creo que es muy complicado que se forme gobierno en Cataluña, y lo más probable es que vayamos a una repetición de elecciones o a Puigdemont. Esto yo sé que casi todo el mundo lo descarta, ¿no? Puigdemont investido con la abstención del PSC. Yo sinceramente no lo veo disparatado, porque han sucedido cosas disparatadas en España ya. La amnistía no era posible y ya la tenemos. ¿Por qué no vamos a ver si a Pedro Sánchez le interesa y esa es la forma de que él pueda continuar con su legislatura adelante? ¿Por qué no? ¿Por qué no se va a producir eso? Lo veremos.
Gorka, el director de Es Diario, Benjamín López, bueno, lo ha dejado dicho él ahora, pero sí que se inclina porque podría pasar eso, que no es tan descabellado que al final esto acabe en un o me invistes president o chimpum, lo que le diría Puigdemont a Sánchez. ¿Tú eso lo ves? No, yo no lo veo, porque ya además digamos que la presidencia de Sánchez está asegurada hasta casi cuando él quiera, ¿no? Podría prorrogar presupuestos, etcétera. Entonces, no veo yo a Sánchez, que lo veo capaz de muchas cosas, no lo veo capaz de permitir que sea presidente Puigdemont. No lo veo porque ya ganó las elecciones y porque además yo creo que a Esquerra Republicana le interesa que Illa sea presidente. Bueno, más concretamente le interesa que no se repitan las elecciones, porque si se repiten las elecciones en Cataluña me parece que Illa va a conseguir más apoyos y Esquerra Republicana menos. Y los partidos políticos a veces se mueven únicamente por esto. ¿Cuántos votos más voy a conseguir o cuántos voy a perder en el caso de que se repitan elecciones? Y en función de esto actúo. Y yo creo que Esquerra sabe que si se repiten las elecciones va a haber una acumulación del voto independentista en torno a Puigdemont y una acumulación de voto supuestamente constitucionalista, aunque no lo sea, efectivamente, en torno a Illa. Entonces yo creo que Esquerra va a buscar cualquier tipo de excusa para apoyar a Illa, aparte de que puede conseguir, en fin, el pacto fiscal, financiación singular, más dinero, etcétera. Y mientras tanto, seguir viviendo del cuento de ser nacionalista, conseguir nuevos privilegios y más adelante pues volver a intentar articular eso que se llama el derecho a decidir. Pero en el corto plazo yo creo que Illa tiene que ser presidente, dada la situación política del resto de partidos políticos, y porque si se repiten las elecciones va a tener más fuerza. ¿Eso no le dejaría a Esquerra Republicana un poco a los pies de los caballos, Gorka? En fin, le dejaría el espacio del independentismo más puro, más esencial, más a los de Puigdemont. ¿Un poco suicida? Sí, lo que pasa es que la alternativa es, yo creo que sufrir un nuevo atacazo electoral. Entonces, en el corto plazo pueden quedar mal, pero bueno, las cosas se van olvidando, ¿no? Entonces, si consiguen una financiación singular, una especie de concierto económico catalán, más financiación, más dinero para determinadas infraestructuras, etcétera, y van pasando así los meses o incluso un año o dos, bueno, luego esto puede tener también sus apoyos, ¿no? Y es lo que veo. Quiero decir que, bueno, que por otro lado es lo que defiende Rufián, ¿no? No se atreve a decirlo, pero es lo que está defendiendo. Como ambos se consideran que son de izquierdas, aunque sean profundamente reaccionarios, Rufián, tan valiente en otras ocasiones, es lo que quiere que ocurra, ¿no? Pero creo que sí, creo que al final va a terminar ocurriendo, creo. Bueno, luego veremos a ver, porque a Rufián parece ser que le está gustando la selección española también, que se está viviendo mucho lo de la Eurocopa este año en el País Vasco, ya lo contarás luego al final, pero tenemos que ir dejando irte, pero quería tratar algo referente al otro gran caso de la legislatura, que es lo del caso de Begoña, ¿no? Esta legislatura parece que está en las arenas movedizas del independentismo y en las arenas movedizas de la propia mujer del presidente del gobierno. Parece ser que no va a ir a declarar ya, como estaba previsto, en el día lunes, día 15, porque ya el implicado, Barrabés, está disponible para declarar, ¿no? Pero el caso de Begoña, Benjamín, nosotros en Es Diario, que lo estamos siguiendo tan al milímetro y se nos ha señalado además como uno de los integrantes de eso de la fachosfera y de los periódicos que crean fango, según el presidente del gobierno. ¿Cómo puede evolucionar no te digo ya a medio plazo, sino en este propio verano, en este mes de julio, que hay declaraciones importantes? Bueno, Begoña va a tener que volver el día 19, si no recuerdo mal, bueno, para que el juez le tome declaración, que quedó abortada
el otro día, lo del lunes era una declaración, no era una declaración de Begoña, era en realidad asistir a la comparecencia de Barrabés como testigo, ¿no? Uno de los testigos. Bueno, eso, al final Barrabés parece que acude presencialmente, entonces el juez entiende que ya no hace falta que Begoña, ella, físicamente esté allí, sino que basta con que esté su abogado. Eso sí, estará el abogado probablemente en la testifical de Barrabés. El caso es que, bueno, ¿cómo puede evolucionar? Esto es un problema muy serio para Pedro Sánchez, sin duda alguna, ¿no? Yo no sé si al final esto tendrá alguna consecuencia penal para Begoña, ¿no? Hay abogados penalistas con los que he hablado que dicen que es muy difícil probar el tráfico de influencias, que es casi imposible. Está el tema de la Complutense, que puede resultar más espinoso para ella, ¿no? La presunta apropiación de ese software, esa aplicación de Indra, valorada en casi 150.000 euros y que ella registró a su nombre. Los procesos de contratación que la propia Complutense denuncia como irregulares, ¿no? Dentro de la cátedra de Begoña, o que no se ceñan a sus parámetros. Bueno, veremos si puede tener consecuencias penales. Pero es que este asunto yo creo que trasciende al tema penal. Para mí es un tema político, ¿no? O sea, desde el punto de vista político, la actuación de Begoña Gómez no tiene un pase. Y creo que en cualquier país de nuestro entorno hubiera provocado la dimisión del presidente del gobierno, ¿no? Porque Begoña Gómez, en contra de lo que se dice, nadie quiere que deje su carrera profesional, que se quede en casa como con la pata quebrada, ¿no? Diciéndolo mal y pronto. En absoluto. Ella tenía su carrera profesional en una empresa de marketing donde no hubiera tenido ningún problema porque ahí no había ningún conflicto en absoluto con la administración a priori, ¿no? Por lo tanto, ella decidió dejar ese puesto de trabajo en el que llevaba ya bastantes años y dedicarse a una nueva actividad que es así, entra en conflicto directo con el gobierno, con su propio marido, ¿no? Porque, claro, recaudar fondos de empresas que contratan posteriormente con su marido, con el gobierno, es delicado. Si además escribes cartas de recomendación a esas empresas, pues ya el tema se convierte en absolutamente impresentable, ¿no? Y claro, es que no ha sido un caso, además, ha habido diversos casos que hemos denunciado en este periódico, también lo han hecho otros medios, en el que se seguía el mismo patrón. Sponsorizaban el máster de Begoña Gómez y después esas empresas empezaban a multiplicar de forma exponencial la contratación con el gobierno. ¿Puede ser casual? ¿Eso es delictivo? No lo sé. Lo que sí sé es que es verdaderamente impresentable desde el punto de vista político y que debería tener consecuencias. Pedro Sánchez ya se ha ocupado de intentar desactivar esas consecuencias políticas diciendo que todo es una trama fascista, un bulo. Bulo no hay ninguno aquí. Todas las informaciones están perfectamente documentadas. En ese sentido, las informaciones que se han dado creo que son rigurosas. Y están, como digo, perfectamente documentadas y luego el juez decidirá si es delictivo o no. Yo no tengo por qué entrar a juzgar eso porque ni lo sé, ni es mi especialidad. Pero sí, como periodista, puedo analizarlo desde el punto de vista político y creo que es impresentable y que esto merecería la dimisión del presidente del gobierno, sin duda, sin duda. Hay un factor humano impresentable, por ejemplo, la mujer del líder británico Nick Clegg sigue diciendo, que es española, Miriam González, si no me equivoco es su nombre, sigue diciendo que con un código ético, por ejemplo, como el que rige en Gran Bretaña, no tendría un pase, como dice Benjamín, un comportamiento así. Gorka, no sé si has seguido al minuto todo este caso y lo que está trayendo, pero ¿te parece que puede ser determinante al final en la caída de Sánchez? Bueno, yo creo que ya muchas cuestiones que pueden ser determinantes en la caída de Sánchez. Caerá y no sabemos cuándo, ¿no? Y por otro lado no sabemos a día de hoy cómo estará el país cuando caiga, pero que caerá seguro y posiblemente caiga con él el PSOE, que tendrá que reformarse y resucitar de alguna forma con otros líderes para corregir su andadura política de los últimos tiempos. Yo en relación a Begoña Gómez, básicamente decir dos cosas. Efectivamente, ya habéis señalado todas las sospechas que están detrás de ella. A mí lo que me llama la atención y lo que me parece lamentable es, por un lado, el victimismo del presidente, que además utiliza a su mujer para sacar rédito político, por un lado, a través de aquella
carta y después la segunda carta y el retiro para reflexionar durante 5 días. Y por otro lado, el sectarismo de su partido, ¿no? Que van saliendo todos sus miembros y todos los ministros del gobierno a repetir lo que les dice Sánchez que digan. Eso sí que me parece lamentable, ¿no? O sea, en lugar de mantenerte al menos callado, si quieres disimular un poco, taparte, no, salen a repetir las mismas cosas, ¿no? Y a proteger a la mujer de Pedro Sánchez como si ella sola no fuera capaz de protegerse. Ese sectarismo, ¿no? De un partido político monolítico donde parece que a día de hoy todos piensan exactamente igual y además lo verbalizan con las mismas expresiones y las mismas frases. A mí eso como ciudadano me parece muy triste, la verdad. Fíjate, Gorka, que tiene a Marlaska de Damito de Compañía, tiene a Bolaños también de Damito de Compañía, que por cierto Bolaños ha sido el último que ha salido a defenderla con una declaración como esta del otro día. Los bulos, todas las mentiras de las organizaciones ultraderechistas que denunciaron han quedado todas desmentidas con el informe de la Guardia Civil, con la Fiscalía, con las declaraciones. Hoy ha quedado patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal porque no hay nada de qué acusarla. Pero es que hoy los acontecimientos que han sucedido creo que ponen de manifiesto también algo. Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende. Y creo que esta es la clave de lo que hoy hemos visto en los juzgados de Madrid. ¿Por qué se prolonga innecesariamente? Están como muy nerviosos, ¿no, Benjamín? Con lo que pueda ir pasando, yo creo. Hombre, están nerviosos, tienen motivos para estarlo, ¿no? Esto es un caso de corrupción, está el del hermano de Pedro Sánchez, sobre el que tampoco tenemos ninguna explicación, está el caso Ábalos o el caso Koldo, ¿no? También, pues, creciendo poco a poco y nos traerá noticias. Quiero decir, la corrupción es un factor, desde luego, que empieza a ser muy preocupante para Pedro Sánchez, ¿no? Pero más allá de eso, lo que verdaderamente llamativo, coincido con Gorka, es la utilización de su propio gobierno y de su propio partido en la defensa de una ciudadana particular como es Begoña Gómez, ¿no? O sea, es grave que salga un ministro como Óscar Puente a defender a Begoña Gómez, no sé qué pinta. Es grave que Pilar Alegría la defienda. Es grave que Margarita Robles la defienda. Es grave que Pachi López, el portavoz parlamentario del PSOE, defienda a una ciudadana particular, atacando a la justicia, a los medios de comunicación, a los partidos políticos. Todo eso es grave. Pero que salga el propio ministro de Justicia es doblemente grave, es inaudito, ¿sabes? Ejerciendo de acusación, o sea, de abogado defensor de Begoña Gómez. Es que no pinta absolutamente nada en esta película, no pinta absolutamente nada, y es una pérdida de la perspectiva tan brutal, ¿no? Es una pérdida de la perspectiva de cuál es el papel de un gobierno y cuál es el papel de la justicia, la separación de poderes y tal, que verdaderamente, claro, hablábamos al principio del programa de cómo el sistema está en entredicho y es que todo esto ayuda a ponerlo en entredicho. Que el propio ministro del Interior diga que una ciudadana está sufriendo una indefensión. Las asociaciones de jueces han tenido que salir en defensa del juez Peinado, ¿no? Para defender su labor y su independencia judicial. El ministro se la carga. Es que es como el mundo al revés. Es una cosa verdad. El que tenía que garantizar la independencia del Poder Judicial, que es el ministro de Justicia, se dedica a atacarla para defender a la mujer de su jefe. Bueno, no, de verdad que los estándares democráticos están bajo mínimos en este país y que la actuación del gobierno y del Partido Socialista en este tema es dramática, es verdaderamente dramática, ¿no? Para la credibilidad de España casi como democracia occidental. Tenemos que ir dejando que se vaya Gorka Maneiro, que tiene que ocuparse de otros menesteres. Por cierto, en este verano tan denso informativamente, porque últimamente no hay verano que no sea denso informativamente, tenemos por lo menos el alivio de la selección española, que lo está haciendo de lo lindo en la Eurocopa final. Quiero que me hagáis una porrita y que me cuentes, Gorka, por cierto, que creo que se está viviendo como con mucha intensidad en el País Vasco, ¿no? Lo que ocurre con la selección española. Sí, bueno, cada vez más. Yo no estoy ahora estos días en el País Vasco, pero sí sé que lo estuve antes, la semana anterior, y sí veo que cada vez, ya esto va de años, ¿no? Está teniendo cada vez más apoyo, ¿no? En torno a la selección española, pues nos unimos todos, ¿no?
gente de izquierdas, gente de derechas, gente de centro, gente que vota un partido, otro gente que no vota ninguno, gente que vive en una comunidad autónoma, en otra. Bueno, es nuestra pequeña gran alegría de estos días y que sirve pues para, digamos, olvidarnos un poco de los males que nos afectan. La verdad es que está dando un espectáculo, ¿no?, de trabajo y de solidaridad. Una alegría también que en el País Vasco la gente se atreva a celebrar a la selección española cuando solamente ayer Otegi decía que no estaba con la selección española ni con la de Francia porque eran potencias invasoras. O sea, que esas cosas, como se siguen diciendo, pues es una alegría que la gente se atreva a celebrarlo. Y Benjamín, que bueno, es la opinión de un súper experto en fútbol. ¿Qué pensamos para el próximo? Claro, ¿qué pensamos para el próximo domingo? ¿Qué pensamos? Soy tan súper experto, Javier, que no daba un duro por la selección española antes de empezar el torneo, ¿no? Y ahora la veo como clara favorita, imagínate. Bueno, mucha gente no lo hacía. Experto que soy, ¿no? Pero bueno, sí creo que es la selección que mejor está jugando y por lo tanto, en esa lógica deportiva debería ganar. Ahora bien, esto es un partido de fútbol y ya sabemos que en los partidos de fútbol puede suceder cualquier cosa siempre, ¿no? Eso también es lo bonito de este deporte que tanto me gusta. Pero bueno, doy como favorito a España ahora, me tengo que retractar de todo lo que pensaba antes de la Eurocopa. Esa es la verdad y queda claro que no sé nada de fútbol, así que ¿qué le vamos a hacer? Pero ojalá gane España. Por cierto, en Cataluña también hubo anoche concentraciones de gente en las calles, en Barcelona, en Badalona, multitudinarias. La gente no es a lo mejor como nos la pintan nuestros políticos, ¿no? Por intereses de diversas... Sí. Está muy por encima de los políticos la gente en el País Vasco y en Cataluña, diría yo. Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Es Política en Es Diario. Gracias, director Benjamín, por estar una vez más con nosotros. Gracias, Gorka, por estrenarte en el Es Política hoy. Muchas gracias, un placer, que vaya muy bien. Hasta otra. Bueno, y que he estado hoy yo sustituyendo a nuestro Hugo Pereira, que está cogiéndose unos días de vacaciones. En el próximo Es Política estará Hugo Pereira y les contaremos más cosas y analizaremos a fondo, con todo detalle, lo que ocurra en los próximos días. Es Política, Es Diario.